Muy buenos días a todos, muchos saludos. Es un honor estar aquí hoy en esta fiesta de San Vicente Ferrer. Y además cabe evocar la figura de este santo, filósofo y teólogo valenciano del siglo XIV, también de parte del XV, que tuvo una vida agitada y además contribuyó no tanto a crear problemas como acostumbra mucha gente, sino a solventar. Sus dos grandes tareas históricas son haber resuelto o contribuido a resolver el cisma de Occidente de la Iglesia Católica, cuando llegó a haber tres papas, uno de ellos español, el Papa Luna. Su papel fue decisivo en la solución de este conflicto que duró décadas. Y el segundo, y quizá más importante para nosotros en nuestra historia, pues es haber sido el hombre más influyente en el compromiso de Caspe de 1412, cuando la corona de Aragón, es decir, Aragón en sentido estricto, Cataluña, Valencia y Mallorca, Baleares, no tenían un descendiente del rey que acababa de morir y se decidió elegirlo a través de compromisarios de Cataluña, Aragón y Valencia. Mallorca no se la delegaba en Cataluña. Y se puede decir que Vicente Ferrer fue uno de los compromisarios y contribuyó mucho a que el elegido fuera Fernando, el de Antequera, precisamente el de Antequera, con lo cual se formó la base primera de la unión de las dos grandes coronas españolas, de los Trastámara. Fernando I de Aragón contribuyó a la unión peninsular que se produjo pues apenas 60 años después con los reyes católicos, como todo el mundo sabe. Por lo tanto, no es una figura baladí y tiene elementos muy interesantes para nosotros. Y podría decir además que quiero agradecer mucho esta invitación, porque venir a Granada siempre es algo extraordinario si se quiere aprovechar el tiempo en lo posible, y por eso le agradezco mucho al rector esta invitación, nuestro amigo el rector, un gran geólogo, y a nuestra amiga la decana, que desde la Cátedra de Economía Aplicada ha contribuido a enseñanzas en las que yo me considero muy próximo, como catedrático de estructura económica, que sigo diciendo, en vez de economía aplicada. Y hemos aprovechado, además, tomo buena nota de que soy catedrático originario de la Universidad de Granada. Nosotros a Málaga le llamábamos el Emirato Dependiente de Granada. Nos consideramos una especie de súbditos con pocos derechos, en la época en que era rector Federico Mayor Zaragoza, con el que tuve no pocas tensiones, aunque luego se resolvieron, como hizo Vicente Ferrer en otras materias. Y podríamos decir que volver a Granada siempre es algo extraordinario. Vengo mucho por aquí, lo sabe Eduardo Cuenca, que es también colega desde hace muchos años en estructura económica internacional, y hoy hemos aprovechado, mi mujer, Carmen Prieto Castro, cuyo padre era granadino, se formó en esta universidad también, y hemos aprovechado, y perdónenme que quizá utilice algún tiempo, porque las cosas no son solamente dar una conferencia, es expresar también sentimientos y puntos de conexión. Hemos estado pernoctando en el Carmen de la Victoria, que es una maravilla, es una cosa única en España y en muchos lugares del mundo tener una residencia universitaria como esta. Luego, esta mañana a las 8:30, María del Mar Holgado nos había conseguido la entrada para ir a la Alhambra. Hemos recorrido el Palacio de las Marías, hemos visitado el convento de San Francisco, donde estuvieron en primera residencia post-mortem los reyes católicos, y después la catedral y sobre todo la capilla real. La
es una de las joyas de Granada. Y no hay visita que yo haga a esta ciudad para faltar a la visita a la catedral, a la Capilla Real, que es una verdadera joya, como digo. Y es impresionante y emotivo descender a la pequeña cripta y ver allí a quienes fundaron realmente la nación española en la que estamos todos. Por eso, venir a Granada es muy importante para nosotros. Y al hablar con María del Mar de qué tipo de conferencia podíamos hacer, estuvimos explorando algunas cosas. Y yo, no sé, quizá tenía en mente que cerca de aquí, en Santa Fe, se firmaron las capitulaciones que permitieron descubrir el Nuevo Mundo, de los Reyes Católicos con Colón. Y fue en Santa Fe donde se arbitraron los medios para esa proeza de la historia, que todavía muchos no se dan cuenta de lo que eso significó para nosotros. Nosotros seríamos una nación más sin ninguna trascendencia mundial si no tuviéramos la gesta de los descubrimientos, de la conquista, de la evangelización, incluso también de la emancipación, con todas sus guerras y violencias. Y podríamos decir que además eso se consagra en el Tratado de Tordesillas de 1494, que es la primera globalización, cosa que mucha gente tampoco sabe lo que es. Y precisamente como estábamos hablando de globalización, pues a mí me pareció que en un libro que estoy trabajando ahora, que se va a titular 4 claves para un mundo nuevo, pues podríamos hacer aquí una especie de síntesis de la parte más general de este trabajo. Y precisamente ahí empieza la cosa, porque hoy necesitamos, para interpretar el mundo en que vivimos, una visión múltiple. El mundo no es solamente historia, ni es geografía, ni es economía, es muchas cosas, tiene muchas dimensiones. Y hoy, quizá conteniéndonos un tanto, pues abordamos 4 dimensiones que son las que ha citado el rector. Empezando, naturalmente, por la ecología. La ecología es una ciencia que tiene fecha de nacimiento, en contra de lo que sucede con la mayoría de las ciencias. Es 1868, cuando un discípulo más importante de Darwin en Alemania, Haeckel, crea ese neologismo para explicar la relación entre las poblaciones humanas y no humanas y el medio ambiente, y el medio del entorno. Y precisamente la ecología ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor en línea con lo que supone pues, un planeta amenazado. Un planeta amenazado por su propia, especie predominante, prevaleciente, depredadora, etcétera, que es la sociedad humana. Y la sociedad humana, pues, en los tiempos de Isaac Newton, en los tiempos posteriores de Adam Smith, el padre de la economía moderna, por mucho que Marx dijera que en realidad era un economista, William Petty, que también estudiamos en estructura económica, pues en aquella época el mundo era un planeta virgen con algunos enclaves humanos, con unos 700 millones de habitantes. 2 siglos y medio después hemos multiplicado la población por 10 y el PIB medido, grosso modo, por más de 50 veces. Eso significa que, naturalmente, hay muchas agresiones de esa especie que se ha desarrollado con tanta rapidez, porque además en 2 siglos y medio se hizo lo que, podríamos decir, no se había hecho en 7000 de historia humana con la escritura ya. Desde hace 5000 años antes de Cristo ya se encuentran pueblos que escriben y se puede decir que empieza la verdadera historia. Por lo tanto, hoy tenemos una situación en muchos aspectos límite. Y yo no me quiero alargar mucho. Este año va a ser crucial, porque en diciembre de 2015 está prevista la Conferencia del Clima de París,
en donde se tienen ya que echar las bases definitivas de un nuevo protocolo sustitutivo del protocolo de Kioto para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el problema principal que tenemos, que significa calentamiento global y cambios climáticos. Y por eso es un año decisivo para nosotros. El 31 de marzo, hace poco más de una semana, se cerró el plazo para que los 193 países que van a participar, todos los del planeta, incluido el Vaticano y Andorra y San Marino, van a participar en la Conferencia del Clima de París, y los compromisos de sus facetas de mitigación, recortes de emisiones, y de adaptación, sustitución de energías basadas en el carbono por energías alternativas libres de carbono. Las expectativas no son demasiado halagüeñas. Pocos países han presentado ya sus compromisos, es de suponer que vendrán poco a poco hasta la Conferencia de París, pero esta no es la primera vez que se intenta llegar a un acuerdo. Recordarán muchos que en Copenhague en 2009 se tendría que haber sentado ya esas bases. Hemos perdido, por así decirlo, nada menos que 6 años, y eso significa que vamos avanzando continuamente a una elevación de las temperaturas que, si alcanzaran los 4,5 grados, pues podría producir una pérdida del control del planeta desde el punto de vista climático, etcétera, etcétera, porque el panorama de la Tierra cambiaría totalmente. Apenas hemos subido 1 grado desde la era preindustrial, según los cálculos del aire contenido en los hielos polares que se extraen permanentemente para estos estudios. Pero si llegáramos a esos 4,5, la situación sería patética. Esto no lo digo yo, lo dice naturalmente un cuerpo de investigadores que son el panel internacional del cambio climático, y mucha gente no se lo cree. Son unos 3.000 científicos los que trabajan ahí, entre ellos bastantes españoles, y se puede decir que hay una constancia científica. El propio Obama, el otro día en una entrevista que daba en la televisión, decía: ya sé que mucha gente no se lo cree, pero incluso a los negacionistas hay que decirles que las medidas que se están tomando son buenas per se, y que por lo tanto son buenas para la calidad de vida de la especie humana, porque significan sencillamente mejor aprovechamiento de las materias primas más racional, sustitución de energías muy duras por energías renovables, más calidad de vida, mejor salud. China tiene un compromiso muy laxo todavía de cara al protocolo de París, como se va a llamar seguramente, pero tendrá que acelerar, porque la situación en China es terrible. La contaminación es ubicua, y además con consecuencias de enfermedades de todas clases, y de incluso niños que no pueden salir con frecuencia a la calle porque se tiene que suspender los colegios para evitar males mayores. Tenemos esa posibilidad. A los negacionistas hay que decirle esto. También a los que dicen demasiado tarde, demasiado poco. TL al cuadrado, too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Pero no podemos pararnos por esa idea. Esa idea la defiende incluso un sabio como es James Lovelock, que habla de Gaia, de la hipótesis de Gaia, de que la Tierra se autorregula, tiene un sistema de autorregulación, y que Gaia en un momento dado, si la especie humana no atiende las necesidades de conservación del planeta, irá a lo que él llama la venganza de Gaia. Dice: el planeta puede vivir perfectamente sin la especie humana, y Gaia podría llegar a esa decisión. Es un lenguaje un poco todavía, digamos, simbólico, pero tiene una profunda dosis de realidad. Ese es el primer tema que tenemos. Hay esperanza porque el protocolo ya está en marcha, tenemos las bases, y sobre todo hay un acuerdo entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos no participaron, de hecho, en el protocolo de Kioto, no se comprometieron a nada, porque decía Estados Unidos: mientras China no recorte, nosotros no recortamos. Y China decía: nosotros en términos per cápita tenemos una emisión que es la 5ª parte del ciudadano norteamericano.
tenemos derecho a desarrollarnos, pero también es verdad que China tiene ya un horizonte muy negro en esta materia y finalmente llegaron a un acuerdo China y Estados Unidos en noviembre del año pasado en Pekín, que es lo que abre la posibilidad de que este protocolo funcione de verdad. No me voy a extender más en esta primera clave. La segunda clave es la economía. Y en la economía, pues, ustedes están al corriente de muchos problemas. Yo le decía al rector antes de empezar que iba a hacer alguna referencia a temas geológicos. Ya tenía que haber dicho una, que no la dije a tiempo. Vivimos en una era geológica que, como sabe muy bien el rector, se llama el antropoceno. El antropoceno es ya la era geológica en la que ya no estamos en el parque jurásico. Estamos mucho después en el cuaternario, en el antropoceno, porque es una era en la que influye el hombre tanto más que ya la naturaleza, con todos los cambios que se están produciendo a los que me refería. Pues bien, desde el punto de vista económico, el mundo hoy es un conjunto de países que se podrían, digamos, agregar y para un mejor análisis en tres placas tectónicas: los países ricos, los países emergentes y los países en vías de desarrollo. ¿Y se acuerdan ustedes de aquellas manifestaciones en los años 70 y 80? Nosotros lo veíamos en casa, nuestras hijas salían a manifestarse para que el mundo rico diera al mundo en desarrollo un 0,7% del Producto Nacional Bruto. Hoy no hay manifestaciones de esas clases. No se llegó a cumplir eso. Prácticamente los países escandinavos y el Benelux son los únicos que llegaron a dar hasta el 1% del PIB. España no pasó nunca del 0,35 y Estados Unidos nunca pasó del 0,20. Y hoy ya no hay manifestaciones de ese tipo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido un proceso de globalización y un proceso de comercio sur-sur, China-África, Brasil-África, China, etcétera, etcétera, que ha permitido que los países en vías de desarrollo de entonces se conviertan en países emergentes con un crecimiento que nadie esperaba y que supera con mucho lo que podría haber conseguido con la ayuda. Pero la ayuda no se dio nunca en las cantidades necesarias. Hoy, por lo tanto, tenemos un grupo de países, esa placa de los emergentes, que está creciendo mucho más rápidamente y que a lo largo de la crisis se ha producido un fenómeno que no se aprecia generalmente muy positivo, que es la redistribución de la renta mundial. No queríamos eso con el 0,7, pues lo tenemos en partida triple, cuádruple o décuple. Y se puede decir que esos países han progresado mucho más rápidamente que nosotros, que además hemos perdido protagonismo, porque sus emergentes son los que hoy están marcando la pauta. Y fundamentalmente, como todo el mundo sabe, es China la que está al frente de los emergentes y la que, en cierto modo, dirige también el comercio sur-sur. África es una provincia económica de China ya, aunque nos cueste decirlo a los europeos, a Japón y a Estados Unidos, que no prestamos nunca a África la importancia que tiene. Ha tenido que ser China, por sus necesidades iniciales de extracción de energía y de materias primas, la que se ha decidido a volcar esfuerzos y también intentos de hegemonía, por qué no decirlo, en África. Por lo tanto, estamos en un mundo en el que además viene otra cuestión. El célebre libro de Piketty lo ha subrayado Thomas Piketty, el economista francés, El capitalismo del siglo XXI, lo que ha puesto de relieve, que estaba en muchos trabajos, pero ha tenido una especie de factor sorpresa este libro, porque eso mismo se había dicho en muy diferentes idiomas y muy diferentes libros. Pero Piketty ha tenido la rara avis en el sentido de que la desigualdad del sistema económico prevaleciente pues es cada vez mayor. Cada vez mayor en algunos aspectos, en otros también hay que tener en cuenta la sociedad del bienestar, que dicen algunos que está siendo erosionada, otros que no, que se ha mantenido a pesar de la crisis de nunca acabar que empezó en 2008. Pero lo cierto es que es un sistema económico que también está amenazado en muchos aspectos, por la desigualdad, por la falta de entendimiento entre las tres placas tectónicas, el grupo de los 20 que podría ser el embrión de un gobierno económico mundial, como se ha dicho tantas veces,
está paralizado en estos momentos después de situaciones muy promisorias al comienzo de la crisis, y además la Organización Mundial de Comercio, que podría ser el centro rector, por así decirlo, de las relaciones económicas internacionales, pues también la languidece. Y languidece por los intereses económicos de las grandes potencias, que no quieren comprometerse suficientemente. La ronda Doha, que es una ronda de negociaciones, que Eduardo Cuenca lo sabe muy bien, lo explica muy bien en sus trabajos, pues la ronda Doha se empezó hace nada menos que 14 años y está paralizada. Está paralizada una ronda de negociaciones para avanzar en la globalización. Y se sustituye esto por acuerdos internacionales, bilaterales, que son los convenios de tratados de libre comercio, pues qué sé yo, pues de China con México, de Europa con Chile, Estados Unidos y la Unión Europea están negociando aún ahora. Es decir, se pierde la óptica global para ir a intereses propios. Y la muestra de que no hay un acuerdo en todo esto es que China, como no encuentra satisfacción en sus aspiraciones de que su importancia económica se refleje en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, etcétera, etcétera, pues ya crea su propio Banco Mundial de infraestructuras con un capital inicial de 50.000 millones de dólares, que significa pues un apartamiento de los procesos de globalización. No creemos que vayamos a volver al bilateralismo ni cosa parecida. Yo estuve en la conferencia de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, como saben, el año 1999, y allí el director de la Organización Mundial de Comercio decía: la única alternativa a la globalización es la Tercera Guerra Mundial, o por lo menos el comienzo de una guerra fría de tensiones interbloques, etc. Y tiene bastante razón, y sobre todo tiene bastante razón por lo que viene después, porque esto no es un fenómeno que se dé solamente en la economía, sino también en otros aspectos. En pocas palabras, la globalización necesita de instituciones globales mucho más poderosas, mucho más ejecutivas, para que el planeta sea bien gobernado en las relaciones económicas. Y entramos en la tercera cuestión. La tercera cuestión, que es lo que he llamado yo la no hegemonía. ¿Por qué? Porque la hegemonía es, el intento de la hegemonía es lo que produce más tensiones. La historia de la humanidad, desde el Renacimiento para acá, desde la era de los descubrimientos, de la época de la colonización primera que lo refería de Tordesillas, se puede decir que es una era de una prevalencia española desde 1492 hasta, se pone la fecha, la batalla de Rocroi, 1659, la decadencia de los tercios, la decadencia respecto a Francia, que había sido un español en tiempos de Felipe II, cosa que tampoco mucha gente lo aprecia. Y es la época en que hay un intento de prevalencia francesa con Luis XIII, con Luis XIV, que no llega a cuajar, porque cuando está cuajando aparece la era de la Gran Bretaña, lo que después se va a llamar la Pax Británica, que empieza a funcionar definitivamente con la Guerra de los 7 años, 1756 a 1763. La Guerra de los 7 años es la primera guerra mundial, antes de la de 1914. Y allí es cuando Inglaterra, que acaba de ser desposeída de las 13 colonias, se hace con el Canadá, se hace con la India y se convierte en la primera potencia mundial por sus capacidades también de una flota mercante, de una flota de guerra, de un patrón oro, de una doctrina de libre comercio que se asocia con las ideas de Adam Smith. Y después viene la prevalencia norteamericana, y ahora estamos en una fase en la que la tensión se produce entre dos grandes países que son China y Estados Unidos. Pocas palabras para resaltar esto, porque además se me va acabando el tiempo pactado en el momento, no más de 30 minutos. Y entonces se puede decir que China ya ha superado a Estados Unidos en términos de PIB en paridad
regulando los precios adecuadamente. China ya es mayor que Estados Unidos en términos económicos y además quiere ser una gran potencia y ya lo es. Pocos datos, sencillamente, el año pasado, mientras la economía crecía al 7,5%, China, el presupuesto de defensa creció un 14%. Este año crece al 7% y el presupuesto de defensa crece al 12%. Significa que quiere ser una gran potencia también desde el punto de vista militar y que quiere dominar el Pacífico. El Pacífico que fue llamado en tiempos también por el Tratado de Tordesillas de Spanish Lake, y no es una frase española, es Spade, el mejor historiador del Pacífico, el lago español de los siglos XVI y XVII. Pero hoy ese lago que era norteamericano está en pugna y China plantea toda una serie de aspiraciones en las costas del mar Amarillo, del mar de la China Oriental y de la parte de la China Meridional, que están poniendo en esa zona la máxima tensión de las relaciones económicas internacionales. La gran esperanza en este aspecto es que la situación es muy distinta de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por la sencilla razón de que la Unión Soviética y Estados Unidos no comerciaban, no invertían recíprocamente, y en cambio China y Estados Unidos viven en simbiosis económica. Y ustedes saben que una de las preocupaciones de Estados Unidos es precisamente que China se vaya haciendo con las grandes corporaciones norteamericanas, lo cual puede hacer porque tiene una capacidad de pago extraordinaria, porque ha acumulado unas reservas internacionales de 4 billones de 12 ceros, de 12 ceros de dólares en sus reservas del Banco Central. Todo esto significa que hay una tensión y que además esta tensión se manifiesta también en otras aspiraciones. Rusia dedica a presupuesto de defensa el 5,5% de su PIB. ¿Cuál es el porcentaje en España? Es el 0,6%. Es decir, Rusia está dedicando casi un 10% de esfuerzo más a la defensa que España, cuando no tiene sus fronteras amenazadas. Pero Putin, que es un personaje que hay que estudiar con mucha atención y que tiene el sentimiento autoritario tradicional de lo que Marx llamaba el modo de producción asiático, es decir, el predominio de la autoridad, del centralismo, etcétera, que se manifiesta en Putin. Y se puede decir que en estos momentos incluso está mejorando sus armas tácticas nucleares. En algún momento ha llegado casi a amenazar con el empleo de armas tácticas nucleares, artillería atómica en el conflicto de Ucrania. Y además, con una política de Estados Unidos que muchos no acabamos de comprender en el tema de Ucrania, pues lo que está haciendo es poner a Rusia en manos de China. Y se puede crear ahí una situación complicada en relación con el Pacífico, etc. Yo creo que ahí está el grave problema de nuestro tiempo, que no se estudia con mentalidad universalista. Estados Unidos tuvo dos grandes presidentes universalistas. Uno, Wilson, que propició la Sociedad de las Naciones, que luego fracasó. Y otro, Roosevelt, que propició las Naciones Unidas, que han tenido un éxito comparativo histórico. Y se puede decir que Obama no está en esa situación, universalista. Está más bien en lo que criticó el presidente Eisenhower de lo que llamaba Eisenhower sencillamente el complejo industrial militar. Es decir, el armamentismo, respondiendo al armamentismo de otros países, no por la búsqueda de tratados de supresión del arma nuclear y de desarme, sino manteniendo dosis de rearme en los Estados Unidos importantes. Por lo tanto, aquí, ¿qué cabría esperar? Kissinger lo ha explicado muy bien. Dice, en 1907, un oscuro funcionario del Foreign Office británico, no habría que decirlo, británico, pues propuso, se llamaba Crowe, propuso un acuerdo entre el Imperio Alemán y el Imperio Británico para evitar una guerra que se estaba fraguando y que acabó produciéndose. Y decía, en la época en que hay dos antagonistas hay que negociar. Y el que sea más fuerte tiene que ceder a los demás para llegar a un acuerdo. No se llegó a un acuerdo y la guerra estalló. Hoy el planteamiento que hace Kissinger es aplicable a Estados Unidos y China.
Negociar hoy es posible. Dentro de 15 años, cuando China sea el doble que Estados Unidos en PIB, la negociación será mucho más difícil. Y entro por último en la cuarta clave, que se relaciona precisamente con esto. La cuarta clave es que hay que ir a una visión del mundo muy ligada a lo que el filósofo alemán Immanuel Kant planteaba nada menos que en 1795, la paz perpetua, el ensayo sobre la paz perpetua. Algunos dicen que las grandes obras de Kant son el juicio, la crítica de la razón pura, la crítica del juicio, etcétera, las tres críticas. Yo estimo que la obra más importante de Kant es un pequeño fascículo de apenas 50 páginas, que es el ensayo sobre la paz perpetua. Y allí decía que solo los lazos comerciales y económicos de los países permiten la paz, y que cuando esos lazos económicos y comerciales son tan fuertes, ya nadie va a la guerra. Igual que cuando en un país hay una fuerte clase media, los conflictos internos de cambio social, digamos, van evolucionando en vez de plantearse cambios dramáticos que pueden tener consecuencias muy difíciles. Entonces, eso tenemos las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas no son suficientes. El propio Einstein, el año 48, 3 años después de crearse las Naciones Unidas, decía, eso no basta, lo que necesitamos es una federación de estados basándonos en la idea de Kant de 1795. Y por eso lo que se plantea en estas claves para el mundo nuevo es la negociación para hacer posible el acuerdo de pasar a una fase superior en la que se tengan en cuenta las relaciones de producción y de cambio, la estructura económica, que tanto se cita aquella definición clásica. Estructura económica es el conjunto de relaciones de producción y de cambio, con una superestructura, que es la ideología, con una infraestructura que hoy comparamos con el medio ambiente, etc. Y hoy todo eso ha cambiado, y lo que no ha cambiado en cambio es la forma de entender las relaciones entre las naciones de manera suficiente. Naturalmente que ha cambiado, pero no de manera suficiente para darnos cuenta de que ya nuestra interdependencia es total y que la necesidad de un acuerdo de este tipo, la armonía frente a la hegemonía, es absolutamente necesaria. Y termino diciendo que esto parece una utopía, y lo es. Lo que pasa es que en nuestro diccionario la utopía es algo prácticamente quimérico, no se puede realizar. En el diccionario de Oxford, que sigue mejor la idea de Tomás Moro con su libro Utopía, te dice que es una meta difícil de lograr, pero que puede alcanzarse con esfuerzo. Y realmente ese es el concepto que debemos tener de utopía. Y en ese sentido, Víctor Hugo decía que las utopías son las verdades de mañana. Y Lamartine decía que las utopías son los planteamientos racionales prematuros. Y en ese sentido también, y ya con esto sí que termino, Joseph Schumpeter, maestro de economistas y el autor de la mejor historia de las ideas económicas de todos los tiempos, pues es el que nos decía que los economistas tenemos una función en la sociedad. La asociaba a aquellos economistas franceses de los fisiócratas que calculaban ya pues, las cuentas nacionales, TNE, o Turgot, las leyes de la agricultura, o criticaban a Luis XIV, se atrevieron a criticar a Luis XIV porque era muy grande el rey, pero producía la miseria del pueblo y la pobreza de la gente con sus guerras. Y entonces es cuando en Francia empezó a hablarse de la peligrosa secta de los economistas, porque cantaban las verdades del blanqueo. Y Schumpeter lo que dice es que la función de los economistas, que deberíamos grabarlo en algún sitio, en las facultades económicas, decía la función de los economistas en sentido es revelar a la humanidad el sentido oculto de sus luchas, lo que subyace detrás de todos los conflictos y detrás de todas las tensiones. Así que en el día de San Vicente Ferrer creo que deberíamos pensar en estas cosas, no convertirnos en los abogados de intereses concretos, sino en los defensores de la idea de la armonía frente a la hegemonía y de la idea de una sociedad
ecuánime frente a la sociedad desigual y de una sociedad politizada frente a un mañana incierto como consecuencia de romper las leyes